Buenas, mis jóvenes Padawan, bienvenidos a mi canal. Seguimos hablando de ciencia ficción y de adaptaciones cinematográficas de novelas o cuentos de ciencia ficción. Esta vez vamos a hablar no de una novela, sino de un cuento que generó un filme, una película. Es un cuento que viene a colación precisamente porque es un cuento cyberpunk. Este es El Rincón Cyberpunk. A mí me encanta el cyberpunk, así que vamos a ver. Bueno, la idea se me ocurrió porque hoy vi un tráiler de que Apple TV va a sacar en enero del año que viene una versión cinematográfica de Neuromante. Y bueno, Neuromante es mi novela favorita de ciencia ficción de Cyberpunk. Es una novela que influyó mucho en mí. Toda la obra de Gibson obviamente ha influido mucho en mi propia obra como tal. Y yo dije, me encantaría ver esta serie y me encantaría hacer una reseña de esta serie. Y yo dije, bueno, pero existe otra cosa Cyberpunk, y sobre todo del Cyberpunk clásico de William Gibson, que pueda reseñar, y recordé Johnny Mnemonic. Así que vamos allá. Johnny Mnemonic es un cuento de William Gibson englobado dentro del universo de la saga de Neuromante. Vamos a hacer un poco de historia aquí. Neuromante se conoce como la primera gran obra cyberpunk de 1984. Es la primera de tres: Neuromante, Mona Lisa acelerada y Conde Zero y Mona Lisa acelerada, y estos tres se conocen como la trilogía del Spawn. En este universo particular, que es el universo del Spawn, la expansión, algo así, no me queda claro que sea eso. Que es el universo de la trilogía del Spawn. Existen otros cuentos, existen varios cuentos dentro de este universo, entre los cuales está Johnny Mnemonic o Johnny Mnemonic o algo así. Johnny Mnemonic es un relato dentro de este universo que está, digamos que es como una especie de spin-off o precuela de Neuromante. Como tal, es una historia que sucede antes de los sucesos de Neuromante y tiene a un personaje que aparece en Neuromante, que es Molly, el personaje de Molly, que es un arquetipo dentro del Cyberpunk. Y entonces es la historia de un correo, una persona que guarda en su chip, que tiene en su chip un chip neural típico de lo que después se da el Cyberpunk. Ya se vuelve ya prácticamente un gadget común, y la persona guarda información codificada que no tiene acceso a esa información, y esa información la pasa de un lado a otro. O sea, es un correo físico que llega literalmente información de un punto A a un punto B, información que generalmente es ilegal o que no puede pasarse a través de la red, que los hackeos, que información altamente codificada. O sea, es un correo, básicamente un correo físico. De cuando tú no quieres pasar la información por otra vía, envías a una persona con información. Es eso. Y es una persona que tiene una información que pertenece a la Yakuza. La información es muy importante, y el hombre, su correo, su contacto lo hace caer en una trampa. La Yakuza desea matarlo, desea cortarle la cabeza y extraer la información directamente del implante. La persona es traicionada por su empleador, se escapa, se encuentra a Molly, que es una especie de samurái urbano o de mercenaria, y es uno de los personajes femeninos más interesantes que tiene el Cyberpunk, y que ha generado todo o sea, la Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell está muy inspirada en Molly, la Molly de Neuromante. Y entonces es Molly protegiendo a Johnny de un sicario de la Yakuza. Y que la historia termina más o menos bien. En la novela Neuromante explican, que continúan y explican cómo matan a Johnny. O sea, cómo Molly, que aparece en la novela Neuromante, esta vez de pareja de Case, ella le habla de quien fue su gran amor, que fue Johnny, y le explica cómo termina la historia y cómo finalmente matan a Johnny. Lo siento si fue un spoiler.
Ya la novela es de 1984, ¿eh? Ya deberían de haberse leído. O sea, han leído, lean, o sea, que no importa que maten a Johnny. Es decir, no lo matan en la novela y no lo matan en el cuento y en la novela, bueno, pues el cuento es de final feliz y en la novela como que te hacen un epílogo del cuento. Pero tampoco es importante. Y entonces existe la película, yo no me muero, una película de los años 90, de cuando comenzaban los 3D, las cosas hechas con las animaciones en computador. Es una película bastante primitiva en el hecho de las animaciones y en la manera en la de mostrar el ciberespacio, porque bueno, era la manera en la que cinematográficamente se mostraba el ciberespacio, que se hacía con animaciones hechas totalmente en computador, muy abstractas y muy raras, y también viene con el hecho de que este tipo de que todavía, bueno, en 1995 aparece Windows y aparece la primera interfase gráfica, y entonces digamos que todavía no quedaba muy claro cómo lucía Internet, cómo era la estética de Internet, y ahora tal vez Internet nosotros lo vemos de una manera un poco más como las redes sociales nos las adornan, o incluso como meta, nos lo quiera mostrar en términos de avatares y más con estética de videojuegos, pero en aquella época la navegación online, la navegación en red se veía más como un modo texto. El modo gráfico todavía no estaba muy definido, entonces como que la idea de navegación en internet que muestra la película es algo bastante diferente a lo que vemos, a lo que pensamos hoy. Y es una película que toma bajo básicamente el mismo principio de Neuromante, de Neuromante. Poco estoy por ver la serie de Neuromante. Toma el mismo principio de Johnny Mnemonic, es una persona que es un correo, aquí a quien su agente le da la mala y hay alguien que quiere cortarle la cabeza, pero le trata de dar un poco más de trasfondo porque es una película, no es un corto. Y entonces pone unas cosas interesantes. Primera, que a Johnny ha perdido los recuerdos de su niñez a cambio de este implante. Es decir, hay una superposición de recuerdos, el hombre no recuerda nada de su niñez a cambio de este implante. Y la otra es que las personas que le dan la información, o sea, habla de las personas que le dan la información, que son unos científicos que tienen la cura de una enfermedad. O sea, hay una pandemia global, hay una epidemia, en la cual hay personas con osobuco y todo por la calle, en los años 90. Cuando yo vi esta película por segunda vez, o sea, cuando la releí, que ya estaba la pandemia andando, yo dije, mira qué interesante, ¿no? Que una visión del futuro interesante que estoy viendo ahora, una revisita al futuro. Y entonces es la cura de esta pandemia que las grandes compañías, las grandes corporaciones no quieren mostrar esta cura. Entonces es lo que tiene es la cura y todo gira en torno a sacar la información, no por el simple hecho policial de que el hombre tiene información que desea la yakuza y la información no es importante y la información en el cuento está un poco como lo que hay dentro del maletín de Pulp Fiction, ¿no? Que la gente lo abre y se queda, pero nunca muestran qué es lo que es, ¿no? Aquí sí muestran lo que es, aquí es la cura de esta epidemia. Y entonces, bueno, también aparece el personaje de Jonas, el delfín, que es el animal que decodifica la información y hace que puedan sacarle la información usando una codificación. Por supuesto, maravilloso la parte en la cual Keanu Reeves, que es el que hace de Johnny, se pone unos guantes y un casco de realidad virtual y entra y pone la subjetiva de él entrando al ciberespacio a esta matriz que Gibson inventa para mostrar lo que era la idea de Internet que tenían en aquel momento, de los años 80, y esta visión es muy, muy, muy interesante. Entonces, Molly es un personaje maravilloso, un personaje interesantísimo, un personaje que tiene unos implantes en las uñas y que suelta unas garras que lo mismo las usa para pelear que para conectarse a la red a través de estas garras. El personaje de Molly, no sé si fue por razones de derecho de autor, de los derechos que Gibson tenía de Neuromante, pero en la película Johnny Mnemonic, que es una película independiente, el personaje de Molly no se parece a Molly, es decir, no se parece a la Molly cinematográfica, un personaje que es diferente. Creo que la Molly de Neuromante creo que tenía el pelo negro, esta Molly tiene
el pelo rojo, no tiene las garras en las manos, tiene como un látigo, una cosa así. Y entonces, bueno, es un poco diferente, pero sí mantiene este arquetipo femenino de mujer empoderada, interesante del mundo cyberpunk, que es raro porque el noir no lo tiene. El noir no tiene este tipo de personaje femenino y el cyberpunk sí, que es un tipo, el cyberpunk también se puede ver como un tipo de noir. Es algo así como una especie de Virgo de Latrix o de Doncella Escudera, pero en un ambiente más marginal. O sea, es la guardaespaldas atipadura y al mismo tiempo femenina y al mismo tiempo sexualizada, podría decirse, o por lo menos que es no el objeto, sino la contraparte romántica de la persona, pero al mismo tiempo en términos de igualdad y de compañerismo, y que en Johnny Memory, por lo menos, la princesa a la que hay que rescatar es Johnny, no o sea, el caballero que rescata y el tipo duro, el que da la maravillosa escena de acción, es Molly. Y también esto pasa de una manera un poco diferente en la película. En la película Jonas, el delfín, logra que Johnny recupere los recuerdos. Y es una película como que, bueno, un poco más a los Hollywood, pese a que es cine independiente. Yo recuerdo ver esta película y yo la vi en un festival de cine latinoamericano en Cuba, que salió como muestra. La vi primero en cine, después la conseguí en video, siendo muy joven cuando salió, no recuerdo el año. Y después, bueno, después la vi ya como el clásico que es del cyberpunk. Y entonces es muy interesante cómo es un ejemplo, o sea, la película ha envejecido, no mal, por supuesto, pero ha envejecido en términos de la idea que tenemos nosotros de cómo se vería una red social o cómo se vería eh, Internet del futuro. Recordemos Ready Player One en la película, cómo se está viendo en términos de avatares y cosas así. Eh, Actualmente, en comparación con esta película de los años 90, tiene un gusto a la informática de los años 90, a la primera informática de los sistemas operativos, los nuevos textos, y de esta cosa que por lo menos yo crecí, yo estaba en la universidad en esa época y me pareció interesantísima. Y también tiene mucho que ver con cómo se veía la informática en los años 80, cuando Gibson lo hace. No es lo mismo, o sea, no es lo mismo la informática de 1984, estas consolas y esta matriz inventada por Gibson, no es igual a, por ejemplo, al universo meta de Snow Crash, inventada por Neil Stephenson en los 90, que lamentablemente una novela maravillosa que no tiene película, no tiene adaptación cinematográfica, y creo que la única adaptación ha sido un poco medio funesta, ¿no? Con el meta de Facebook, de Zuckerberg y Facebook, ¿no? Que no tiene nada que ver o sea, realmente está inspirada en el nombre y en la idea del meta literario, pero no tiene nada que ver en términos de, de cómo está concebida, de la esencia. El meta que ahora tenemos en Facebook y bueno, Facebook es los dueños de la plataforma, la plataforma tiene que hacer dinero, es una empresa que hace dinero. Y este meta tenía esta idea romántica del ciberespacio como espacio anárquico, no como espacio de ventas y no como espacio de control, sino como espacio de libertad y además de conocimiento, diferente bueno, lo que se ha convertido en ciberespacio en estos momentos. Entonces, bueno, aquí tenemos estas dos versiones. El cuento es maravilloso, realmente el cuento es un complemento a Nuevo Amante. Uno de mis proyectos fue hacer una versión de Neuromante. No es exactamente como cortometraje, es más bien una video, o sea, no está como cortometraje en internet. Es simplemente una video instalación con 4 pantallas. No sé si en algún momento Stephen Core, que fue el director, decida hacerlo en formato video, o sea, como un cortometraje, o poner simplemente las 4 pantallas y colocarla en algún momento libre, porque todavía se está exponiendo en varios lugares.
que bueno, es una filmación con 4 pantallas, que es una adaptación, se llama Memoria, y es una adaptación de Neuromante, de Johnny Mnemonic, en el ambiente cubano, en una especie de cyberpunk cubano, usando el paquete semanal, ¿recuerdan? El paquete semanal, los cubanos. Bueno, la idea del paquete, pero como si fuesen los correos, y es este Johnny, algo así. Yo hice, bueno, Stephen y yo hicimos el guión, se hizo esta especie de cortometraje, que también es una versión cinematográfica, que por supuesto, como yo fui el guionista, no voy a criticarla, ¿no? Si, eh, si le dejo las redes de Stephen por aquí abajo, y entonces, bueno, si en algún momento lo compartiré, si en algún momento se coloca en YouTube, si ya deja de ser una videoinstalación y se convierte en algo como un, como un cortometraje, les dejaré el enlace. En algún momento daré promoción desde aquí, desde el canal. No recuerdo otra versión de Johnny Memory, no la recuerdo, yo tengo solamente esta, y bueno, simplemente que es una adaptación que no se parece tanto, que conserva el espíritu, es una adaptación cinematográfica, por supuesto, pero conserva estética, conserva ese aire vintage, ese aire, eso que ahora se llama casete punk, ese aire de tanto el cuento como la adaptación, tiene este aire que nos recuerda al futuro que soñamos cuando comenzó la informática, pero no el futuro que es ahora, como si estuviéramos viendo un futuro alternativo, un futuro con olor a pasado, y realmente es maravilloso, es una buena historia. Entonces, bueno, ahí se los dejo. Si no han visto, si no han leído el cuento de Johnny Mnemonic, corran a leérselo. Si no han visto esta película, porque es una película de culto de cyberpunk, pero no es tampoco una de las grandes películas, porque es una película medio que de serie B, medio independiente, con ciencia de acción, y es una película que vale la pena, sobre todo si te has leído el cuento antes. Y ahí se los dejo, y hasta aquí el Rincón Cyberpunk.